la idea es de este espacio hacer un espacio de encuentro, un espacio de comunión, un espacio también de intercambio. Qué lindo que de alguna manera la rama bíblica con la teología más dogmática, pastoral, bueno, los distintos aspectos de la teología se junten, ¿no? Y está bueno que hagamos de esto un momento de intercambio, de comunicación, de compartir, no solamente vamos a estar así sentados escuchando que Olga y Daniel nos compartan lo que ellos han preparado, sino la idea es que intercambiemos, ¿no? No es una comunicación, es justamente un living. Tampoco es, yo no sé, apenas, no sé qué les pareció a ustedes, pero a mí apenas escuché la palabra living me vino el living de Moria, y después me decían que no era de Moria, que era de Susana, así que bueno, este va a ser el living de Olga y Daniel, y nosotros que participamos ahí invitados, así que a todos, gracias por estar en este espacio de intercambio entre la Asociación Bíblica Argentina y la Sociedad Argentina de Teología. Es algo nuevo, por lo menos mientras yo participé en la SAT varias veces y en ABA otras muchas, nunca hicimos un living. Así que bueno, no sabemos bien cuál es el formato, pero la idea es que al principio la doctora Olga, como socia de ABA y también de la SAT, presente un tema como para hacer de disparador. Después Daniel Granero, licenciado, también miembro de la SAT, no sé si va a reaccionar o va a empezar esta dinámica del living, y después, bueno, todos así libremente vamos levantando la mano, y Fede, que es nuestro operador, nuestro logístico, nos va a ir dando la palabra. Así que bueno, no me quiero demorar más, le doy 2 minutitos la palabra a Leandro, y en nombre de la Asociación Bíblica Argentina, muchísimas gracias a todos los que vinieron esta tarde a compartir. Bueno, menos de segundos nomás para compartir el saludo de Gerardo Sodin, que nos llamó por teléfono hace un ratito, que tenía algunas actividades que lo necesitaban imprescindiblemente a él en su comunidad parroquial y que por eso no se puede hacer presente, pero nos hacía llegar la alegría por este espacio de encuentro entre las dos asociaciones. Esperamos que sea un momento de fecundidad y de reflexión y que podamos seguir haciéndolo muchas más veces. Bueno, entonces más o menos unos 20 minutos, Olga va a presentar el tema, y después, no sé, 10, 15 minutos o lo que necesite Daniel, y después nosotros. Muchas gracias desde ya. Seguimos entonces la dinámica. Bueno, gracias a todos por participar. Vamos entonces a comenzar con el tema que propusimos para este living, que es un poco elaborar dos temáticas, una de el destino universal de los bienes y otra el de la apolofobia, que es el odio a los pobres, y tomé como punto de partida dos parábolas que se encuentran dadas por dichos y por algunos dichos de Jesús y algunos comentarios que el mismo Jesús hace sobre las parábolas. Así que si vamos a empezar, voy a compartir pantalla un poco para agilizar la presentación, y ahí estamos. Bueno, dos parábolas que se encuentran en Lucas 16. El redactor de estas dos parábolas, que aunque no está explícito, hay algunos elementos literarios que sugieren que está como trasfondo la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las chozas en el calendario hebreo. En esa fiesta se renovaba anualmente la alianza con el Señor, y
es Olga, un tema que está Olga, detrás de las disculpa, dos parábolas. ¿Sí? no se está viendo la Sí. pantalla aún. Fíjate a ver de Ah, compartir, ¿no? Porque se ve otra ventana. a ver, ¿esta? A ver Está ahí, viendo una ventana que dice SAT 2021. ahí. No, lo que debe pasar, Olga, ahí, es que Ahora vos sí, ahora tenías sí. abierto otra cosa más. ¿Listo? ¿Por eso ahora está? Ahora Ahora está perfecto. perfecta. Sí, señor. Perfecto, listo entonces. Bueno, entonces decía, la celebración de Sukkot está detrás de las dos parábolas y los distintos personajes, que es un administrador supuestamente injusto, unos fariseos amantes del dinero, y en la primera parábola, y después un rico que es desaprensivo y un pobre marginal, van a permitir elaborar ciertas enseñanzas de Jesús sobre la justicia divina, el juicio final y la dimensión escatológica de las bendiciones y maldiciones asociadas a las promesas de la alianza. Yo elegí esta temática sobre todo para resaltar dos categorías que me parece que están prácticamente ausentes en lo que es la exégesis bíblica y en la elaboración dogmática, que son la alianza por un lado y la liturgia por otro, y que las dos están presentes en estas dos parábolas. Eso se puede hacer tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y eso es lo que permite el diálogo tan interesante de los aportes del Antiguo al Nuevo, cuando estas dos categorías se incorporan. Bueno, espérate cómo sigo adelante con... Entonces, la pregunta que vamos a primero hacernos es una parábola. ¿Qué es una parábola? Hay varias teorías sobre lo que es una parábola, si es un mayal, una enseñanza moralista, una fábula. Yo prefiero el camino de Jeremías, de Joaquín Jeremías, que él resalta el carácter escatológico de las parábolas. Y como tal, el carácter escatológico implica que esté presente de alguna forma, aunque no literalmente, aunque no de una forma obvia, el tema del juicio final y las consecuencias. Es decir, las parábolas con esta perspectiva tienen como objetivo conducir al lector a una instancia de juicio personal y así hacerlo reflexionar sobre su propio accionar en situaciones similares a las que se presentan en los textos. Y en ese sentido las parábolas funcionan como espejos de y en la intimidad del oyente, interpelando en un momento de autorreflexión donde se juzga a sí mismo y se siente juzgado por Dios. En palabras de Jeremías, las Olga, parábolas... ¿Sí? disculpa, una cosa más. ¿Tenés posibilidad de acercarte un poquito más al micrófono para que se escuche mejor? Sí. ¿Ahí? ¿Sí? Ahí va mejor, perfecto. Perfecto. Las parábolas de Jesús obligan a los oyentes, estas son palabras de Joaquín Jeremías, obligan a los oyentes a tomar una posición sobre su persona y sobre su misión. La hora del cumplimiento ha llegado es una nota fundamental, es decir, el carácter escatológico es lo que de alguna forma va a ser una clave hermenéutica para estos textos. Entonces, planteo acá, para que así lo tenemos refrescado, el texto de la primera parábola, es yo estoy citando según la Vía Jerusalén. Decía también a sus discípulos, era un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malar su hacienda. Le llamó y le dijo, ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no podrás seguir administrando. Se dijo a sí mismo el administrador, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que voy a hacer, para que cuando sea removido de la administración y me reciban en sus casas, y convocando uno por uno los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Respondió 100 medidas de aceite, y le dijo, toma Olga, tu recibo, siéntate enseguida. ¿Sí? se te corta por la internet. ¿Por qué no apagas un poco la cámara? Bueno, párate que... Ahí está. Dale, dale, vamos a ver, dale. Bueno, bueno,
respondió 100 medidas de aceite, él le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después dijo a otro, tú cuánto debes, contestó 100 cargas de trigo, dícele, toma tu recibo y escribe 80. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado astutamente, pues los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz. Bueno, este es el texto de la primera parábola, ¿sí? Como ven, hay en la parábola 3 instancias que se repite la palabra Señor. Esperen que se saltó. Y la pregunta entonces, ¿quién es este señor en la parábola? Y el primer impulso es identificarlo con el propietario de los bienes que le encarga el administrador, y en esa tarea delega la tarea de ecónomo en el administrador. Sin embargo, cuando uno va a el veredicto de ese señor, o el que corresponda a ese señor, el veredicto parece ser irracional desde el punto de vista de una economía pragmática, ya que termina felicitando al administrador a pesar de haber cometido una serie de supuestos delitos contra su patrimonio. ¿Y qué nos escandaliza de este accionar? Es decir, parece como que fuera un escándalo que lo felicitara. ¿Y por qué? Porque no guarda la supuesta regla de la justicia del dinero. Yo digamos, lo llamo así, justicia del dinero, en el sentido de que es la matemática pura de la economía del mercado, que es la estricta relación entre lo prestado y lo recaudado. Esta justicia del dinero va en contra de la lógica de la usura, digamos, es la lógica de la usura. Lo que hace el administrador es ir en contra de la lógica de la usura y no exige a los acreedores la totalidad de la deuda más los intereses, y no los castiga como merecen por no haber pagado a tiempo. Entonces, este es un poco el nudo de contradicción que plantea este señor, que ahora vamos a seguir analizando, cuando felicita al administrador. Entonces, mi propuesta es que hay una palabra, que es la palabra Señor, que funciona como una clave hermenéutica que revela 2 niveles de lectura en esta parábola. Una que es el Señor con minúscula, que podríamos decir que es el que está juzgando al administrador con unos criterios mundanos. Es lo que sería el Señor que nosotros interpretamos que sería la lógica del mercado, ¿sí? Y un Señor con mayúscula, que también es aplicable a la misma sentencia, pero que remitiría al plano divino, donde las reglas sobre cómo administrar los bienes son muy distintas, y depende de cuál de las 2 opciones nosotros elijamos, es las conclusiones que vamos a sacar sobre el texto. Es decir, si el Señor sigue los criterios de la justicia del mercado, o si el Señor es un Señor con mayúsculas, donde, como vamos a ver, hay otras reglas que se deben seguir. Bueno, a continuación de la parábola aparece entonces este dicho de Jesús, confirmando de alguna forma que el administrador había obrado bien. Y los dichos de Jesús se dice, yo os digo, haceos amigos del dinero con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo mínimo lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo mínimo también lo es en lo mucho. Si pues no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si no fuisteis fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Porque ningún criado puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se entregará a uno y despreciará a otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Esta es la aclaración que el propio Jesús hace sobre la parábola anterior.
Entonces, la frase, yo os digo, es de alguna forma un elemento estilístico que subraya no solamente la autoridad de Jesús, sino que también evoca el uso majestuoso del ego eimi en el Antiguo Testamento y que se aplica a Dios. Y detrás de la palabra dinero, que se traduce en esta, sobre todo la mayoría de las traducciones usan la palabra dinero, acá quería hacer una salvedad, el griego dice mamona, y mamona es un arameísmo, es decir, el redactor griego está tomando una palabra aramea y la está transformando en griego, ¿sí? Y esa palabra aramea está relacionada con la palabra amén, también en hebreo, ¿sí? Y así tomado, el arameísmo mamona, lo que hace pensar en el oyente de la parábola o en el lector, es que justamente amén es algo así como donde uno reside la confianza. Y por lo tanto el término mamona no es dinero, sino en los bienes en los cuales uno deposita la confianza. De alguna forma ese es el universo que está detrás de la palabra mamona. Entonces, como tal, es un elemento estilístico que suscita la pregunta sobre en qué y en quién se confía cuando se administran los bienes y ante qué señor, y acá vuelve a estar la pregunta, si es un señor con minúscula o si es un señor con mayúscula, en última instancia se debe rendir cuentas de su uso. Cuando Jesús reconoce que el administrador hizo bien su trabajo sirviendo al verdadero y único amo de los bienes, está reconociendo que el uso de la palabra Señor en ese contexto es Señor con mayúscula. Y ahora viene la explicación de por qué esto. Israel sabía muy bien que el Señor era el único dueño de toda la tierra y los bienes que ellos brindaban. Y así lo recordaba anualmente, era parte del imaginario de la fiesta de Sukkot. ¿Sí? ¿Por qué? Porque particularmente la fiesta de Sukkot está asociada no solamente con el ciclo de Año Nuevo, de la fiesta de Año Nuevo, sino particularmente con el año sabático y con el jubileo. Es decir, el imaginario de la fiesta de Sukkot tiene que ver con la renovación de la alianza, pero sobre todo con esta idea de que Dios es el único dueño de toda la tierra y de toda la creación, y que hay una instancia cíclica como es el año sabático y el año del jubileo, donde esta dimensión adquiere una densidad mucho mayor y el festejo se hacía en el contexto de la fiesta de Sukkot. Para recordar un poco cuáles eran los motivos que se celebraban tanto en el año sabático como en el jubileo asociados a Sukkot, es la tierra brindaba su cosecha gratuitamente, se libraban a los presos y esclavos de la servidumbre y se condonaban las penas a los cautivos. Así está por lo menos explicitado en Levítico 23, 15-22. Por lo tanto, para Israel era ley que el valor de la tierra fuera relativo, que los bienes que la tierra produjera no dependían siempre del trabajo humano y que la libertad humana no estaba restringida a los límites de la justicia terrenal, ya que Dios era la fuente de todo derecho y justicia. Y a cambio de esta radical experiencia de liberación y de perdón que la liturgia de Sukkot ofrecía cuando se renovaba la alianza, Dios exigía a Israel asistir a los pobres con generosidad. Vamos a ver un texto, que es el de Deuteronomio 15, 7 y 8, donde dentro de las normas de Sukkot aparece esta exigencia que dice: si hay entre los tuyos un pobre, un hermano tuyo, en una ciudad tuya, en esa tierra tuya que va a darte el Señor tu Dios, no endurezcas el corazón ni cierres la mano a tu hermano pobre. Ábrele la mano y préstale a medida de su necesidad. Entonces, como vemos, hay detrás del imaginario de la fiesta de Sukkot una serie, no solamente de motivos que están relacionados con la alianza, sino una serie de normas que, asociadas a la alianza, tienen esta imposición de tomar el cuidado por los pobres.
Bueno, ahora vamos a ver cómo esto juega en el texto de Lucas 16, ¿sí? En la primera parábola. El imaginario de la celebración de Sukkot permitía a Israel vivir entonces toda esta experiencia liberadora de Egipto y renovar los votos de fidelidad a la alianza, y vamos a ver cómo esto resuena en la parábola. En la parábola, particularmente en el versículo 16, en el versículo 9, aparece específicamente el término eskenaz, que es tabernáculos, que es el nombre que se le da a la fiesta, y donde se promete a los injustos que obran como el administrador morar en los tabernáculos eternos. Es decir, hay una mención explícita a los tabernáculos eternos en la parábola, ¿sí? Ahora, más allá de lo que uno pueda asociar con la parábola, con la palabra tabernáculos, el hecho de que esté asociado con el término eterno, ¿sí?, permite a uno pensar que lo que está atrás es justamente la promesa escatológica de la fiesta de Sukkot. La promesa escatológica de la fiesta de Sukkot ya estaba anunciada por varios profetas, Oseas, Amós y especialmente Zacarías, y anunciaba, digamos, la esperanza mesiánica de la llegada del reino de Dios. Es decir, Israel asociaba a los tiempos mesiánicos una fiesta, una celebración de Sukkot al final de los tiempos que anunciaba la llegada del reino de Dios. Y esto es lo que se celebraba especialmente en las peregrinaciones que se hacían a Jerusalén en los tiempos de Jesús, con ocasión de la fiesta de Sukkot, ¿sí? La fiesta de Sukkot está, para los que no conozcan el calendario hebreo, está unida actualmente a todo el ciclo de Año Nuevo. Es Año Nuevo, después viene un espacio de 10 días hasta llegar al día del juicio asociado a Yom Kippur, al día del perdón, y después viene otra semana más que termina con el ciclo de Sukkot y la celebración entonces de la renovación de la alianza. Entonces, todo este núcleo de fiestas que antes estaban todos juntos, que después fueron separados, pero forman un grupo digamos, en el imaginario de la fiesta, que hace recordar la primera alianza, la celebración de la salida de Egipto, y justamente la renovación de toda esa experiencia de liberación y por lo tanto de renovación de fidelidad a la alianza. Con esta idea de vocación entonces de la fiesta de Sukkot, la pregunta que uno se hace es si la parábola en realidad está hablando sobre el dinero, o en realidad lo que está haciendo es hablar sobre la relación con el dinero, es decir, el justo uso tanto de las riquezas como de los bienes en la tierra y el juicio que ellos conllevan. La idea es que detrás, justamente, por estar Sukkot, se está evocando sobre todo la primera alianza, la alianza con Adán. Hay muchos autores que defienden que la primera alianza con Adán, no voy a entrar ahora, toda esta presentación va a tener una forma de artículo que va a salir en la revista bíblica y los detalles van a estar puestos ahí. Pero permítame ahora, de alguna forma, introducir que el tema de la alianza de alguna forma está detrás de la figura del administrador, de una figura ideal, que es la figura de Adán, en quien por la primera alianza se confió toda la administración de la creación. Y entonces Adán, como depositario de toda la administración de la creación, Adán entendido como figura del ser humano, ¿sí? Es el paradigma que está detrás de la figura del administrador, y por lo tanto el administrador tiene que asumir esa misión originaria que tenía Adán. En una lectura que es solo terrenal, el administrador buscaría, ¿sí?, ser recibido en la morada de sus amigos. De hecho, es lo que va a decir el texto. Pero en una lectura en la cual se incorpore todo el tema de la alianza y en la que se incorpore la fiesta de Sukkot, el plano celestial permitía al administrador
ser juzgado con los criterios de la justicia divina, que estaban en la fiesta de Sukkot, y ser recibido en las moradas eternas en los tiempos escatológicos de la llegada del rey. Entonces, como vemos, la liturgia, la experiencia litúrgica de la celebración de Sukkot permite toda esta unión de distintos motivos, que es la experiencia de sentirse juzgado, la experiencia de tener que rendir cuentas de los hechos, la experiencia de formar parte de la alianza y la experiencia también de repensar su relación con esta misión originaria que tenía en Génesis 1 como depositario de la administración de toda la creación. Entonces, retomando todo este núcleo detrás de la celebración, el único dueño de todos los bienes es el Señor, quien delegó en el ser humano a Adán su misión de regente, y él es el que debe obrar siguiendo la lógica jubilar, y con este criterio será juzgado. Y en este sentido, todo lo que es la propuesta de la doctrina social de la Iglesia sobre relativizar los alcances del derecho a la propiedad y el destino universal de los bienes, reclamar ese destino universal de los bienes, no es otra cosa que volver a las fuentes del derecho sostenido en Israel desde antiguo. Y entonces, lo que parece una lógica injusta en un plano terrenal, donde impera esta justicia del dinero, la lógica del dinero, adquiere sentido ante la lógica de una justicia divina, donde impera la lógica jubilar. Ahora, estas dos lógicas no es que puedan convivir, sino que son absolutamente incompatibles entre sí. O hay una o hay otra. O hay que tomar partido por una o hay que tomar partido por otra. Y este es un poco el motivo de la parábola y también del que explican los dichos de Jesús. Si pues no fuiste fieles con el dinero injusto, ¿quién os confiará lo genuino? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Y no es que el servicio al dinero, aquí no se trata del dinero, insisto, el motivo de la parábola, el objetivo de la parábola no es el dinero, es la relación que se establece con el dinero, y esa es la crítica que está detrás de esta parábola. Donde rige la lógica del dinero, no hay espacio para la entrega generosa de los bienes sin esperar recompensa a cambio. Es decir, el pobre pasa a ser un sujeto destinatario del dinero según la lógica del dinero. En cambio, según la lógica jubilar, entramos dentro de una dinámica de la gracia totalmente distinta. El pasaje continúa con el rechazo a los criterios de la lógica del dinero y pone como ejemplo unos fariseos amantes de las riquezas. ¿Por qué lo hace? Porque justamente lo que trata de desnudar es el tipo de moral farisaica que está regido por los mismos principios de la lógica del dinero. Y por lo tanto, cuando Jesús critica a estos fariseos, no va a criticar tanto su avaricia, repito, el tema no es el dinero, sino la forma de que los fariseos tenían de relacionarse con los bienes. Es que el fariseísmo en la época de Jesús consideraba que los actos de caridad eran actos de justicia, es decir, era tzedakah ante Dios, y que por lo tanto adquirían méritos en el juicio divino. La tzedakah entonces era entendida más como limosna que como caridad amorosa y desinteresada. Y según este mismo razonamiento, podría, y en la actualidad sigue vigente, llegar a condicionar el veredicto divino adquiriendo el perdón de los pecados gracias a los méritos de la caridad. Es decir, detrás de todo este planteo farisaico y, por supuesto, detrás de la crítica de Jesús contra los fariseos en este pasaje, repito, no está la crítica contra la avaricia o la riqueza, sino que lo que está es la crítica contra la relación farisaica con la riqueza
y que esa relación es entendida en términos de meritocracia. Es decir, hay una lógica meritocrática farisaica que transforma la alianza en un contrato que garantiza el perdón divino y por lo tanto la consecuente prosperidad. Y gracias a los méritos adquiridos mediante obras de caridad, ayunos y plegarias, esta praxis continuó así, con ese núcleo, sigue vigente hoy en el fariseísmo, hoy en el rabinato, incluso acá es parte de las plegarias que se hacen tanto para Yom Kippur como para Rosh Hashanah. Hay una plegaria especial que toma este núcleo y dice exactamente esto, gracias a la caridad, a la sedacá, al ayuno y a las plegarias, va a ser más no tan terrible el juicio divino. Así explícitamente es la plegaria. Pero esta plegaria y esta lógica meritocrática la tenemos nosotros extendida también a otros ámbitos de la elaboración teológica. Por ejemplo, en su momento estuvo presente la práctica cristiana al otorgar las indulgencias. Pero esta misma lógica meritocrática está también hoy aceptada en varios sectores de la sociedad donde se aplica la misma lógica meritocrática que es la de la economía del mercado. ¿Sí? Se considera y se condena al pobre a seguir siéndolo porque no puede pagar sus deudas, aunque las adquirió para cubrir sus necesidades básicas, y se lo margina porque no tiene trabajo y sin sueldo no puede saldarlas. Es esta misma lógica también la que no le ofrece al pobre ninguna solución a su miseria, ni le garantiza acceso a un trabajo digno, a un techo protector, a una salud básica, y además, en cambio, se escandaliza cuando el Estado asume el rol de un administrador injusto brindándole subsidios. Pero esta lógica no solo no atiende a los pobres, hace algo peor, incentiva a odiarlos, enferma a nuestra sociedad de aporofobia, que es un término acuñado por Cortiña, Nora Cortiña, y que es el rechazo, la aversión y el temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado, que al menos en apariencia no puede dar nada bueno a cambio. Estos mismos criterios meritocráticos y se aplica tanto a los actos morales como a la justicia divina, sobre todo en lo que se ha dado en llamar en teología de la prosperidad. Y este tipo de teología, sobre todo, se ha aceptado ampliamente en los núcleos proclamada por núcleos neopentecostales, pero todos sabemos que está detrás del pensamiento de muchos sectores de la derecha política a nivel mundial. ¿Qué es lo que dice esta teología de la prosperidad? ¿O qué es lo que propone? Que el pacto entre Dios y Abraham, de Dios con Abraham, es un contrato que obliga a Dios a bendecir a sus fieles, considerando la fe como un mérito, como una herramienta de mérito. Pero, lamentablemente, y es ahí donde de alguna forma mi idea es provocar al diálogo y a la reflexión dogmática, la idea meritocrática también está detrás de las elaboraciones teológicas cristianas que relacionan la obra redentora de Cristo con los méritos de su pasión, como si Dios no pudiera perdonar al hombre por pura gracia y dependiera para ello de los méritos de los hombres, pero ante todo de los de su Hijo, de los que su Hijo adquirió con su pasión. Cosa que en un discurso en el cual se aplique la lógica de la alianza no hay lugar para este tipo de elaboración teológica. Veamos ahora cómo esto sigue en la lógica de la parábola siguiente, la parábola del rico y del pobre Lázaro. Olguita, perdón. ¿Olga? Sí. Llevas media hora. Fíjate si podemos acortar para que pueda ser living, digamos. Sí, son
2, 3 diapositivas más porque esta es más corta. Bueno. Quería introducir un poco el tema, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en esta parábola? ¿Sí? Describe el comportamiento de un rico ostentoso y los padecimientos de un pobre llamado Lázaro, que postrado a la puerta de su mansión, espera vanamente la atención del rico y su caridad. Y en la segunda parte, la parábola plantea los destinos opuestos de ambos personajes en el más allá. Cuando voy directamente a el destino, ¿sí? Sucedió que tanto el rico como el pobre murieron y el rico fue conducido por los ángeles al seno de Abraham, mientras el pobre yacía en el Hades. Y si bien el pasaje no describe ninguna instancia de juicio divino, uno lo puede intuir justamente por la descripción del destino de estos dos personajes. Uno está en el seno de Abraham, otro está en el Hades, y se trata de establecer un diálogo entre estos personajes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aparentemente en el texto no hay ninguna explicación de por qué uno va para un lado y el otro va para el otro, y si el destino solamente del rico está sellado porque tuvo riquezas durante la vida y el pobre porque tuvo solamente sufrimientos durante su vida, y por eso le tocó después estar en el seno de Adán, parece que no hay una explicación lógica más que la constatación de eso. Sin embargo, tampoco la lógica meritocrática uno podría aplicarla a este pasaje. ¿Por qué? Porque, salvo que entendamos que el Lázaro, el pobre, adquirió méritos por sus padecimientos, para después ser consolado después de su muerte, la verdad es que el hecho de que esté en el seno de Abraham no tiene mucha explicación, salvo este consuelo que he entendido como un simple alivio de sus padecimientos terrenales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En este contexto se está usando para el pobre la palabra un pasivo de paracaleo. Y entonces ahí volvemos al tema de la alianza. Este pasivo de paracaleo, que dice que el pobre ha sido de alguna forma consolado, está como una temática que es transversal a todo Lucas, ¿sí? Lucas va a retomar el tema de la paraclesis, que es la consolación de Israel, en varios pasajes. Varios pasajes de Lucas, pero simplemente lo introduzco el tema para ver cómo hay todo un hilo conductor para poder llegar a esta parábola, donde se está evocando justamente la consolación de Israel, que era el gran tema detrás de la fiesta de las chozas. ¿Por qué? Porque la consolación de Israel lo que hace es resumir todas las esperanzas escatológicas de las bendiciones y maldiciones de la alianza. Particularmente la consolación de Israel evocaba el juicio, las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones para los fieles y las maldiciones para los infieles. Lucas lo introduce justo al comienzo del Evangelio, en Lucas 2, cuando pone que la consolación de Israel dice que ha llegado con el nacimiento de Jesús. Pero es muy interesante que la evoca en el contexto del sermón, del pasaje del sermón de la llanura, que el paralelo es el sermón de la montaña en Mateo, donde específicamente dice que los pobres heredarán el reino, mientras los ricos recibirán su consolación en vida. Y dice, ¿para qué si se entiende? Y también lo retoma en la parábola previa, la del hijo pródigo, que tiene un montón de relaciones incluso lingüísticas con esta parábola. Y también se utiliza un pasivo de paracaleo, y acá entonces el uso del pasivo de paracaleo aplicado a la consolación del pobre que está en el seno de Abraham es otro de los elementos estilísticos para evocar la consolación de Israel. De esta forma, Lucas lo que hace es configurar al rico como alguien que ha traicionado la alianza y por lo tanto es destinatario de sus maldiciones, que estaban ya anunciadas en el Antiguo Testamento, pero que están retomadas en el sermón de la llanura, y su condena es residir en el Hades, y el rico, en cambio, está configurado como un siervo que ha sido fiel a Dios, es destinatario de sus bendiciones y por lo tanto recibe su consolación en el reino de Dios después de su muerte. Y hay por último, la elaboración tardía de esta idea de consolación
tanto en la Biblia como en el Nuevo Testamento, entiende la consolación muy asociada a la resurrección. Y eso es lo que aclara el último dicho que se pone en boca de a Abraham cuando el rico le pide, por favor, que vayan a avisarle a sus hermanos de qué es lo que, de su suerte final. Y Abraham va a decir, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Es decir, el tema de la resurrección vuelve a estar presente, asociado con las promesas de la alianza, y de alguna forma nos dan cuenta de la confirmación de que las bendiciones están asociadas al pobre, y mientras el rico, juzgado y condenado por su avaricia, por su falta de fe en las promesas de la alianza, no tiene su consolación, tiene su consolación en vida, que es absolutamente relativa, y el haber confiado en sus riquezas, mientras que en el más allá es recibir el milagro. Bueno, esto me sirve de disparador para ahora sí volver a abrir el diálogo y sobre todo a la reacción primero de Daniel y después abrir el diálogo. Bueno, gracias Olga. Entonces Dani, te escuchamos y después ya el que quiera levanta la mano ahí en el cuadradito o pone en el chat y entonces Fede va a ir dando la palabra en la medida que van surgiendo las manitos. Gracias. Bien, una cosa, Leandro, ¿vos podés mandar en el chat el último borrador? Sí, ya lo estoy mandando. Algunos se los mandé ya por el último, WhatsApp. el último. Sí, ya lo mando. No, sencillamente para que lo puedan ver porque no tengo diapositivas como Olga. Así que bueno. Y por defecto personal o como dicen por costumbre, también voy a leer rapidito, pero tratando de ser breve para que sea libre, ¿verdad? En primer lugar, bueno, quiero agradecer a la invitación, ¿no? de Olga a reaccionar, a comentar algunas cositas y elaborar o pensé algunas preguntas que podrían servir así en general para que podamos charlar. Lo que sí advierto que no son preguntas exegéticas porque no es mi área de trabajo, ¿no? Trabajo más bien en la teología, no sé, como algunos la identifican así como dogmática, son esas grandes paradojas, aunque yo inicialmente hice pastoral. Y mi reacción vendría por la línea de tres puntitos, tres aspectos. Una, en relación al autor, algo que me llamó a mí personalmente la atención. Otra sobre un tema que si bien no es el central, pero está presente en las dos parábolas. Y finalmente, algo que le dedico ahora recién Olga a la presentación, un buen espacio sobre Jesús, ¿no? Sobre el lugar, la cristología, diríamos, del capítulo. Y en relación al primer tema, digo así rápidamente, me llamó la atención la constatación de que Lucas, ¿no? No era precisamente pobre por el hecho de la formación que haya tenido, que lo vemos en el lenguaje, en el estilo literario, y que de alguna manera no se dirige exclusivamente a pobres, sino también a ciertas personas que poseen bienes que podrían considerarse ricos frente a los que están preocupados por la subsistencia. Básicamente porque él también lo fue, ¿no? Porque también fue, no fue pobre o podría ubicarse, ¿no? Aquí recuerdo el dato que lo leí en Horacio Lona, en una publicación reciente, en unas meditaciones, que se titula Caminando con Lucas. Bueno, por eso mismo, constantemente
Lucas va haciendo advertencias sobre el peligro de las riquezas, ¿no? Y peligro que también expresan su propia fe. Ese es otro aspecto que también me llamó la atención, que no siempre se resalta en los comentadores de Lucas, la fe que él comunica, ¿no? La revelación se hace presente a través de su propia fe. Y su propia fe de algún modo está condicionada por su situación socioeconómica. Y ahí yo encontraba una cierta relación con nuestra actual situación, inclusive los que estamos aquí presentes, que seguro no pertenecemos a la mitad de la Argentina que es pobre. Hoy sabemos que el 50% de la Argentina es pobre, ¿no? Nosotros no estamos en eso, porque si no, no tendríamos ni computadora, ni estos medios. Y además, de algún modo, también estamos dentro del 14% de la población argentina que tiene completo los estudios universitarios. Y podríamos agregar una cosita más, que pertenecemos al al minúsculo grupo del pueblo de Dios que tiene una formación especializada en teología, ¿no? En ese sentido, por ahí me pregunto si tomamos habitualmente conciencia explícita de nuestras simpatías o identificaciones ideológicas, morales, socioeconómicas, culturales, de género, o simplemente confesionales al estudiar un texto del Evangelio. Pasamos habitualmente por el tamiz de la auto y heterocrítica el resultado de nuestra recomprensión del Evangelio, que aún desde su perspectiva religiosa, ella no es ajena a nuestro estatus social, o simplemente damos un rodeo y seguimos de largo y evitamos esta instancia crítica. ¿No será también este ejercicio de conciencia un modo de conectar con la fe de Lucas y descubrir en cada lectura interpretativa del Evangelio lo que el Espíritu le enseñó a él para comunicar? Bueno, hasta aquí el primer aspecto. El segundo, que es en relación a un tema que aparece en las dos parábolas, que si bien es cierto no lo resaltó Olga como central, aparece desde el análisis semiótico que hace René Kruger, como un elemento, un objeto que permite conectar, lo que es el tema de las riquezas. En las dos parábolas, en las primeras, las riquezas de un hombre será fuente de salvación para su administrador y de condenación para el poseedor insolidario de la misma, de la segunda parábola. En el texto, los bienes o riquezas, tanto para los discípulos como para los fariseos, evidencian que no pueden ser objeto de servicio o satisfacción para el hombre. No se puede servir a Dios y el dinero. Esto nos ubica frente a dos contenidos temáticos centrales del capítulo que quisiera destacar antes de expresar las preguntas al auditorio. Primero, la actitud del hombre frente a los bienes, algo que también habló Olga. Luego, el tema de las riquezas riquezas o bienes que nos remiten al origen último de ellos, que sería el creador. Voy con el primero, el citado versículo 13, ¿no? No se puede servir a dos señores. No opone dos divinidades, sino dos actitudes del hombre, como dijo Olga. Así, la opción por Dios incluye la opción por las personas que ya fueron identificadas a lo largo del Evangelio como los preferidos por Dios: el pobre, el marginado, el despreciado, aquel que simplemente recibió males. En general, hoy los diversos rostros de la pobreza son destacados, descartados, marginados o excluidos. Y poco a poco seguimos dando espacio a la aporofobia, esa ideología silenciosa que nos ciega frente al pobre, tal como ocurre con el rico de la segunda parábola, que penetra todas las estructuras sociales y aún está presente en las comunidades cristianas. Es por ello que a nivel social seguimos todavía aceptando y promoviendo discursos de odio al débil y vulnerable, y somos indiferentes ante el maltrato al pobre sin que constituyera esto un delito. Desprecio que aparece en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y a nivel eclesial, esta aporofobia todavía se pone de manifiesto, persiste todavía en la necesidad de explicitar y justificar que para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica, ¿no? Sí.
Si esto no existiera, no habría que insistir tanto con este tema que aparece en Evangelii Gaudium. Esta situación global reclama no solo respuestas de igual dimensión, sino también respuestas personales, que como decía San Agustín, hay que dar a los necesitados y no hay que perder el tiempo en elegir a quién le debemos dar, puesto que no podemos examinar los corazones. Hoy los rostros de los marginados están presentes en cada texto del magisterio de Francisco, desde la tierra misma hasta los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos, los migrantes, la situación de los que son objeto de diversas formas de trata de personas, las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato, violencia, los niños por nacer, y todos aquellos que están en alguna situación matrimonial irregular según la consideración canónica de la Iglesia. Ante estos rostros necesitamos seguir poniendo en práctica más visiblemente en la Iglesia la atención a los vulnerables, pues en cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor, siendo este el único mérito necesario, en tanto que corresponde la virtud de la justicia conforme al principio de igualdad que la rige. Además, cabe recordar siempre que la acción paternal de Dios es lo primero, en cuanto que Él impulsa, y el libre obrar del hombre es lo segundo, en cuanto que éste colabora. De suerte que los méritos de las obras buenas deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar y el fiel seguidamente. Así el servicio a Dios, que es servir al vulnerable, es fundamentalmente una gracia, ¿no?, que recibimos todos. Por otro lado, vamos al segundo tema, siguiendo el tema de la riqueza como objeto presente en las dos parábolas que reconstruye Lucas, vemos que allí se alude al Creador, pues Él es el origen de las riquezas, tal como recordó Lucas señalando que en Israel Dios es el único dueño de la creación, y así fue comprendido en la fiesta de las choces y en el año del jubileo. En definitiva, Dios Padre, a quien atribuimos de manera particular el acto creador, es el fundamento también de toda fraternidad y del comportamiento sinodal de la Iglesia. Pero en tanto que para abrirnos y remitirnos al Creador necesitamos pasar por la criatura y los bienes, el hombre se encuentra en una situación paradojal, pues él es criatura y está en relación con ella. Y aquí traigo a colación un texto de Juventud de Lucio Gera, que dice así: desprenderse de la criatura, aún solo afectivamente, es siempre contra la naturaleza. Pues lo natural al hombre es que esté su corazón en la criatura, que comulgue con toda la realidad. Lo auténtico sería que él estuviera como en la criatura, digamos que estuviera en ella inocentemente, que al estar en ella por su afecto no le impidiera estar con ese mismo afecto, pero radicalmente en Dios. Esto es humanamente difícil. Hasta aquí este razonamiento, y siguiendo en él, cabe recordar que es parte de lo humano quedar aprisionado en los bienes, haciendo de ellos un ídolo en vez de un ícono, cuando cotidianamente nos aferramos a los bienes o expresiones de poder, o no hacemos más que construir un ídolo que solo refleja nuestra propia realidad creatural sin remitirnos al Creador, y así olvidamos al otro sin hacernos su prójimo. Si esto no ocurriera, hoy se manifestaría un clima de sinodalidad habitual y de fraternidad de manera habitual también, de manera que no haría falta ni hablar ni teorizar sobre todos estos temas. En este contexto de ideas, las parábolas de Lucas reconstruidas en el itinerario de su vida a Jerusalén y preparación del misterio pascual nos invita a percibirlas desde su función didáctica, pero abierta a una realización concreta. Por ello nos viene bien recordar, o sea, yo recuerdo esta interpretación clásica de Rivas, que dice que los pobres no deben esperar al momento de la muerte para recibir el consuelo de Dios, pues al describir Lucas la vida de los primeros cristianos, señala que la suerte de los pobres había cambiado, porque en esas comunidades no había pobres, ya que todos compartían lo que tenían. Hechos 4:34. Más allá de la función que cumple el relato en el libro de los Hechos,
Lo cierto es que manifiesta una realización incipiente del reino escatológico. Volviendo al texto, y luego de estas reflexiones o distracciones, pregunto, tanto para la explicitación de datos como para continuar el diálogo teológico, ¿qué nos dice el proceso narrativo de Lucas y de la fe de Lucas al integrar estas parábolas como advertencia para los discípulos respecto a cómo establecer una relación cristiana con la riqueza? ¿Qué nos dice este pasaje del Evangelio frente al desafío de construir una patria y una comunidad sinodal que visibilice mejor la fraternidad en la equidad? Y en cuanto al capítulo 16 y su contexto, ¿no?, de su vida a Jerusalén, tendría paralelo en el libro de los Hechos, y cuál sería su novedad en la interpretación del mismo frente al capítulo 16. Tercer puntito y último, que es la cristología. Finalmente, parece oportuno destacar el lugar que ocupa Jesús en este capítulo. Lucas ha compuesto su obra en dos partes, poniendo a Jesús en el centro. Habitualmente se destaca la estructura literaria del Evangelio, que Jesús es el caminante, es el centro del tiempo. Él es el eje de la historia de salvación, tal como es aludido en el versículo 16 del capítulo 16, que dice: la ley y los profetas llega hasta Juan y desde entonces se proclama el reino de Dios. Además, el evangelista nos presenta un Jesús cercano a los pobres, excluidos, pecadores, tanto como un hombre heroico, en tanto que muere injustamente. Pero, sobre todo, proyecta una elevada visión de la importancia trascendente de Jesús desde el título Señor, siendo este el título clave de la devoción litúrgica del cristianismo primitivo. En la presentación que hemos escuchado, se ha interpretado el final de la primera parábola en el sentido cristológico, cuando se dice que el Señor alabó a este administrador deshonesto, versículo 8. Esta interpretación tiene el mérito de poner nuevamente en el centro el motivo del evangelista al narrar lo que a él le cambió la vida, que es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero además presenta un Jesús que va en contra de lo que podría esperarse si se valorara de manera absoluta la propiedad privada del rito de esta parábola. Aunque algunos coinciden en esta línea de interpretación, los comentaristas del Evangelio no expresan una solución definitoria, pues el Señor puede ser tanto el hombre rico como Jesús u otro personaje. Por ejemplo, François Bougon propone que allí no es el Jesús histórico el que habla, sino un profeta que se propone orientar a los pobres, los discípulos, a una inteligencia práctica. Y en este contexto me pregunto, ¿es posible leer en esta referencia final de la parábola del administrador sagaz al autor mismo del Evangelio? Este versículo, ¿no? Bueno, por otro lado, y cerrando mi intervención, planteo al auditorio en qué medida expresa el evangelista la limitación de comprender a Jesús según los esquemas judaico y romanos para poner de manifiesto que Él es el Hijo del Altísimo. En relación al tema principal de este living, ¿qué rostro de Jesús nos ofrece Lucas frente a los ricos concretos? Pienso en Zaqueo. ¿Qué otros rostros de Jesús encontramos a lo largo de toda la obra lucana ante un posible auditorio tan plural como el que podría haber sido las comunidades destinatarias de las dos obras, ¿no?, Evangelio y Hechos? Y bueno, ¿qué nos dice hoy esta pluralidad frente a la sinodalidad y la fraternidad, que es el tema de la SAP? Ojalá que el Espíritu Santo que inspiró a Lucas, el Padre, origen de toda riqueza en la creación, y el Hijo, centro de fe del evangelista, asista a las reflexiones que se puedan expresar en este libro. Gracias. Y justo vi que Edgar se iba, que me parecía un interlocutor interesante. No lo escuchemos a Edgar, sí. Saludó Edgar ya. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias también, Olga. Los invitamos entonces a que podamos, a partir de todo esto que ellos nos presentaron, podamos con libertad dialogar o preguntarles quizás a ellos dos si se suscitaron alguna pregunta, o bueno.
Yo mientras surgen las preguntas, contesto algo de las preguntas de Daniel, ¿te parece? Sí, Olga, sí, sí. Bueno, son varias preguntas, ¿no? Por ahí me focalizo en algunas que me quedaron más presentes que otras. Un poco el tema que se repitió en las preguntas de Daniel es quién es este Lucas que está detrás de estas parábolas, ¿no? Y cómo se puede ver reflejada la figura de este Lucas detrás de las parábolas en el accionar de estos personajes que aparecen. ¿Entendí bien la pregunta? ¿Sí, Daniel? Sí, sí, Bien, sí. bien. Primer tema, primera respuesta, no creo que haya un evangelista Lucas, ¿sí? Sino que yo soy más de la idea de que hay una comunidad ahí redactando el Evangelio, y por lo tanto es un escrito colectivo tanto como el de el libro de los Hechos, y por lo tanto no estoy de acuerdo con la idea de que sea rico, que sea pobre, o que sea instruido o no instruido, ¿no? O sea, no iría por ese lado. Lo que sí iría por el de afirmar de algo sobre la identidad de la comunidad que me parece útil para esta identificación es que es una comunidad de judíos helénicos. Es decir, es una comunidad que maneja muy bien las tradiciones del Antiguo Testamento, maneja también muy bien los textos de la Septuaginta, los entiende dentro de las mismas tradiciones de la Septuaginta en cuanto a comprensión de los textos, y como vemos también maneja muy bien y conoce muy bien la liturgia de Israel. Es decir, es una comunidad totalmente familiarizada con todas las tradiciones del judaísmo helénico, que después debatiremos en dónde lo ubicaremos esta comunidad. Ahora, como tal comunidad, y dentro de las tradiciones del Antiguo Testamento, sabemos que no hay una única corriente de pensamiento, sino que a mi entender, tiene una afinidad bastante pronunciada, sobre todo con el libro de Isaías. Cuando uno recorre Lucas, es casi un midrash del libro de Isaías, y por lo tanto el pensamiento de Isaías como tal está muy presente en cualquier texto de Lucas, ¿sí? Esto por un lado. Justamente Isaías es uno de los profetas que más utiliza el tema de la alianza, y prácticamente cita todas las alianzas. O sea, el libro de Isaías cita la de Noé, cita la de David, cita todas las alianzas, y es una categoría no solamente presente en el libro, sino también en el desarrollo teológico que hace Isaías, que va a ser retomado en Lucas. No de casualidad, Lucas termina el libro de los Hechos de los Apóstoles al final, poniendo en boca de Pablo la, en la parte central de la misión y de la visión de Isaías, el texto de Isaías 6. Es decir, es casi programático el pensamiento de Isaías en el Evangelio de Lucas. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que se pueden explicar muchas cosas, incluso este tema de que no hay que recurrir, obviamente que la respuesta hay que darla en el presente, pero desde la experiencia de un judaísmo que vive su presente, su cotidianeidad, dentro de todas las estructuras que ya heredó. Y el tema de la alianza no me parece un tema menor en este caso, porque el tema de la alianza establece una relación con la creación, con los otros, donde no está la ley, y por lo tanto no es un discurso parenético, es decir, no hay una imposición moral de asistir al pobre, sino hay un reconocimiento del pobre como parte de la creación, como parte de todo esto que nos ha sido confiado, y por lo tanto como parte de la alianza.
Y la respuesta entonces no viene, repito, de obediencia a la ley, y mucho menos de los méritos que eso genera, sino de una fidelidad justamente a la pertenencia a la alianza. Si eso puede aclarar algo en cuanto al Evangelio de Lucas. Ahora, la pregunta sobre cómo esto se ve reflejado en el libro de los Hechos es muy interesante, porque tanto Lucas como Pablo retoman el tema de la consolación de Israel. En Lucas, como vivimos, pero sobre todo en Pablo, va a dedicar la segunda carta a los Corintios al tema de la consolación de Israel, ¿sí? Si uno, la segunda carta a los Corintios empieza porque nosotros hemos sido consolados y estamos para consolar a los otros con el mismo consuelo que recibimos. Repite la palabra consolación y consuelo un montón de veces, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que cambia? Y ahí también tiene que ver con la dinámica que hay de traslación o de evolución del pensamiento, no de Lucas, sino de el planteo que hace el libro de Lucas y el planteo que hace el libro de los Hechos. Yo no creo que haya, yo creo que hay una evolución planteada desde el punto de vista literario. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se analiza a nivel personal de Jesús en el libro de Lucas va a ser desarrollado a nivel, digamos, comunitario en el libro de los Hechos, ¿sí? Por lo tanto, en el libro de los Hechos se retoma el tema de la consolación y el consuelo de Israel, pero es la comunidad ahora la que tiene esa misión, ¿sí? Y es muy interesante porque esto ya es una línea de pensamiento que ya venía del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero la retoma tanto Lucas como Pablo, y van a entender que hay una dimensión social de la consolación, no solamente una dimensión escatológica en la cual Dios mete la mano como juez, sino que hay una responsabilidad como parte de la alianza, entendida esto, justamente, entre otras cosas, de por pertenecer a la alianza, ejercer el consuelo, entendido como asistencia al pobre, como cuidar a la creación, como proteger al más desprotegido, bueno, todo lo que venimos hablando, ¿sí? Sí. Yo, una cosa que me quedó resonando, que me gustó mucho, fue en el texto, lo que vos leías, Daniel, una cita de Lucio Gera, que me parece, bueno, vos justamente la presentaste como, de algún modo, interpretación de la segunda parábola del capítulo 16, de cómo era que el que amaba tenía que ponerse en el otro, ¿no? Una presencia en el otro. Digo, me gustó porque justamente el gran problema de este rico Epulón es que tenía al pobre Lázaro tirado en la puerta de la casa y que los perros le lamían las llagas y nunca parecía haberlo advertido, ¿no? Entonces, bueno, creo que el mundo ha perdido ciertamente, a veces quizás se ve más en las grandes ciudades, ¿no? Esa capacidad de observar el sufrimiento que causa la pobreza de los hermanos. Nada, es simplemente que me gustó mucho ese texto, ¿no? No hay mucho para... Sí, ahí Silvia Castro levantó la mano y Cristina Muñoz, Leandro. Ah, no, perdón. Acá estoy. ¿Me escuchan? Sí, perdón, Cristina, no te vi. Lo que están comentando de tanto Olga como ustedes, como Daniel y Leandro, la consolación del pueblo y cómo nosotros consolamos, por gracia de Dios, pero a partir de la consolación de Dios, eso también tiene como base la fiesta de Sukkot, donde justamente Dios que protege a lo largo del desierto, haciendo cabañas, tiendas, tabernáculos sobre el pueblo. Y la consigna un poco en las cabañas, en la azúcar, es también eso, Dios nos protege, nosotros abrimos la azúcar para proteger también a nuestros hermanos, ¿no? O sea,
Bueno, ahí está la fiesta del Cipot, yo creo también, en todo lo que dice. Silvia levantó la mano y después Gerardo. Sí, a mí me quedó resonando algo que presentó Olga en una de sus placas de PowerPoint, que es el tema de la aporofobia, Olguita. ¿Cuál sería el fundamento de esta afirmación, digamos? Como algo, por lo menos yo lo interpreté así, como algo muy contundente que existe, ¿no? No estoy tan de acuerdo con eso, perdón, digo, pero ¿en qué te basás para hacer esta afirmación? Bueno, como dije, el término lo acuñó Nora Cortiña, que hizo un libro justamente dedicado a la aporofobia, y donde ahí da cuenta, ella es socióloga, ¿no? Y su elaboración es a partir de los datos de exclusión social que está sobre todo experimentando Europa en los últimos 20 años, ya sea el rechazo a los inmigrantes, el odio a los más pobres en la sociedad. O sea, ella hace un análisis bastante completo para justificar este odio realmente. No es solamente una exclusión, sino una actitud ya, digamos, no es ni desinterés, ni es digamos, de dejar de lado, sino que hay una actitud activa, y uno lo puede ver, sobre todo uno lo vio en los últimos acontecimientos, sobre todo en la pandemia, es decir, o se está adentro del sistema, y si está dentro del sistema está todo bien, o si está fuera del sistema es porque no servís, no hay nada que hacer, pero además porque te lo mereces. Esta es un poco también la idea, ¿sí? Yo creo que el odio al pobre está muy relacionado con la idea de mérito, muy relacionado con la idea de mérito, porque si no, no se justifica el odio, ¿sí? Es decir, el odio es casi una consecuencia de esta afirmación de que yo no lo merezco y el otro sí se lo merece ser pobre. Y por lo tanto, por eso mi insistencia en que el razonamiento de la meritocracia es terriblemente nocivo. Y se ve no solamente en el ámbito teológico, sino que también se ve en el ámbito social. Y así lo que conseguimos es una sociedad cada vez más desigual, ¿sí? Pero repito, el término no lo acuñé yo, lo hizo Nora Cortiña, y yo lo que hago es retomar eso y de alguna forma ver cómo eso también es aplicable en la parábola, porque es tan antiguo como el mundo, ¿sí? Gracias. Dale, Gerardo. Bueno, ahí el amigo Leandro, que es tan bueno, le puso nombre al rico de la parábola, ¿no? Siguiendo la línea de Agustín, pero la parábola no tiene nombre. Y el épulon viene de épulo, que significa gozador, comilón, satisfecho. Y como bien decía Daniel, bueno, nosotros los que muchas veces hacemos exégesis y hermenéutica, estamos dentro del grupo de los satisfechos. Hacemos una opción por los pobres, pero desde un estado de bienestar. Por eso me parece que tal vez esta parábola nos tiene que llevar a replantearnos, ¿no? Cómo debemos tener muy en cuenta a los que están fuera, a los marginados en todo sentido, no solamente en lo económico. Y creo que también esto es claro en la parábola, porque en un primer momento se dice que Lázaro, que sí tiene nombre y es el único personaje de parábola en toda la Biblia que tiene nombre propio, Lázaro, está del otro lado del portal. O sea, lo que separa a Lázaro del rico es una puertita nada más, que el rico podría abrirla. El rico parece que no es mala persona, pero nunca se asomó a ver que había un pobre. Y después lo separa un abismo. Entonces digo, me parece que esto que yo también lo voy viendo a nivel eclesial, en esta grieta que se va formando y se va rigidizando cada vez más
entre grupos neoconservadores, ¿no? que cada vez se hacen sentir más, y estas interpretaciones que hacemos nosotros, tal vez ahora todavía la grieta no es tan grande, pero si no hacemos algo pronto, tal vez se abra un abismo que después no podamos atravesar de ninguna manera. Por eso digo, me parece que lo que hizo Lucas, ¿no? Y en esto me pongo un poco en la óptica de Olga, o sea, Lucas cuando escribe para un auditorio determinado que tiene unas cuestiones de relación determinadas. Entonces, ver cómo nosotros hoy día tenemos que tener en cuenta nuestros auditorios, nuestras dificultades relacionales, que no solamente tienen que ver con lo económico, también tienen que ver con lo económico y con esta aristocracia o meritocracia, ¿no? De que también hablaba Olga. Yo creo que sí, pero hay otras también divisiones que se van dando y se van solidificando. ¿Cómo podemos hacer para que no se amplíe la brecha? Se me ocurre a mí. Ahí en el Dale, chat. Cristina, dale. Recojo una pregunta que en el chat había puesto Maite un ratito antes, que dice, ¿se puede relacionar el odio al pobre con el odio al leproso? Hola Maite, ¿dónde andás? Así te saludo. Maite está en Córdoba, les cuento, en Mina Clavero, así que tenemos auditoría allá también. Yo no lo pondría en categorías de que si es leproso o no es leproso. Yo creo que el odio es algo que está presente como una reacción natural humana, y el problema es qué hacemos con ese odio, si lo seguimos alimentando o no, ¿no? Yo no pondría, al menos no tengo presente el texto ahora, como para decir que hay una relación concreta entre el odio de el rico que bautizaron el Plón y el odio al leproso. Pero bueno, creo que el tema del odio sí entra dentro de la grieta y es un tema del que nos tiene que preocupar. Y el tema es, yo me preguntaría también como iglesia, ¿no? Hacernos responsables de cuánto discurso de odio hemos tenido durante siglos. Entonces, el odio de alguna forma tiene un sustento también teológico, o por lo menos ha sido utilizado teológicamente, ¿sí? O religiosamente. Y creo que somos muy responsables y tenemos ahí todo un camino muy, muy grande para hacer, para ver cómo sanamos, cómo consolamos ese odio generado durante siglos y tan presente en nuestra sociedad ahora. Porque no se trata simplemente de negarlo o poner paños fríos. Uno tiene que explicar y dar razones. Y es ahí cuando yo encuentro que la teología no está dando razones. Simplemente da recetas, que no es lo mismo. Y hacerse cargo del pobre con la caridad es entrar en el circuito de la meritocracia de los fariseos. Es totalmente distinta. En eso celebro la propuesta de Francisco de evangelizar, ¿no? Es otra mirada. Es incompatible con la numérica, ¿no? Pero bueno, hay que hacerse cargo también, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Sí, Cristina. Siguiendo un poco con algo que había dicho Olga al principio, sobre Mamón y el amén, ¿no? Un poco que venía como origen, en la línea de que decía Gerardo, en nuestra realidad, quiénes son los pobres y los excluidos, ¿no? Eso es un poco repetir quizás, pero les comento que, bueno, hace un rato estuve en una de las comunicaciones de la SAT, y una de las chicas que presentó una comunicación, bueno, dijo al final que ella era lesbiana, y bueno, hizo un pequeño testimonio de lo que significaba para ella toda la exclusión que había vivido. Actualmente es miembro de la SAT. Así que, y bueno, está en todo eso, ¿no? Nuestra actualidad
quién es hoy el pobre, ¿no? Eso. Y siguiendo, perdón, siguiendo la dinámica de Lucas, de otro capítulo, más que saber identificar quién es cómo nos hacemos nosotros prójimos de quien sea. Es Lucas, el diálogo con Lucas 10, el buen samaritano. Lucas 10, ahí. No, y lo de la porofobia, dos palabritas, sí. Adela Cortina vino acá, digo, a la Argentina, a la SAT, cerca, creo que fue el 2004 o 2005 por allí, cuando la SAT se hizo en el Máximo, donde el tema era la comunión, y ahí vinieron otros, ¿no? Marión, Kinerman y algún otro más por allí. Las ponencias se publicaron, están en Strómata. Y ahí por primera vez yo personalmente la escuché a Adela Cortina y después la seguí en esta lucha que tenía ella de proponer que la palabra porofobia, como rechazo y odio al pobre, entrara en el diccionario de la Real Academia Española. Ella es española y entró. Y después ella dice, si hay situaciones sin palabra, hay vacíos existenciales, vacíos reales, no podemos solucionar ni enfrentarlo, y obviamente resolver, ¿no? Entonces, esto es un gran tema. Sí tenemos, por ejemplo, trasladando el tema de los delitos, tenemos tipificado en relación a los derechos humanos la xenofobia u otro tipo de discriminaciones, pero no expresiones de odio. Y el odio al pobre a veces está expresado en el maltrato que encontramos en la gente de la calle por ciudadanos comunes, por parte del Estado, ¿no? Las instituciones del Estado, el maltrato a veces que ocurre. Pienso solamente en los policías, ¿no? No solamente en Capital, porque yo vivo ahora en Capital, sino también otras realidades. Pero lo más grave me parece que es cuando esto se hace una realidad estructural. El rechazo, el odio al vulnerable, al marginado, y se hace de manera, digamos, silenciosa, ¿no? Vamos adquiriendo este paradigma de entendimiento donde vamos rechazando. En una vez se habló y se utilizó un eslogan pobreza cero, ¿no? Yo creo que eso de pobreza cero, si realmente se tiene, se construye desde abajo, desde la ciudadanía, mientras haya solidaridad, ¿no? Desde lo personal y desde lo estructural, desde los dos ámbitos. Obviamente lo estructural no está en mis manos, solamente tengo en mis manos lo personal, ¿no? Lo que puedo llegar a hacer en mi ámbito, que es lo único que, entre comillas, podríamos decir, seremos juzgados en el futuro, ¿no? En el amor, y en ese sentido quise expresar, no en el sentido judaico, sino es el único mérito valedero, ¿no? Lo único que tenemos como respuesta a Dios que nos ama. La atención al otro siempre es una gracia, una expresión. Pero bueno, lo de la porofobia es una palabra que la tomó el Papa, que la incorporó, y me parece que ahora la va a incorporar, en un discurso que tuvo a los obreros en esta semana. Si uno lo busca por internet, lo podrá. En realidad en la página del Vaticano está. Es una videoconferencia, que después está en texto, pero no. Francisco tiene levantada la mano. Hola, hola. Se escucha, ¿no? Bien. Bueno, yo saludo desde Jujuy. Y quería compartir una experiencia de aquí, hablando de los excluidos y marginados, ¿no? Porque, bueno, yo soy profesor en Ciencia Sagrada y creo que aquí me encuentro de este lado. Yo, no yo, pero sí muchos colegas, ¿no? Son como más de 100 profesores aquí.
Y con respecto en esto al Estado, a la educación pública, ¿no? Porque ya hace un par de años que los profes estaban integrados en el sistema educativo y bueno, se le terminó el contrato, 20 años de servicio y se le terminó el contrato, entonces, y escuchar a otros profesores de otras disciplinas decir, bueno, eso no es un profesorado, o como ninguneando el profesorado en ciencias sagradas, o los profes que dan teología, que enseñan formación religiosa, por ahí. Yo creo que he vivido esto, o escuché esto, ¿no? Todo el mundo habla de movilizaciones por acá sobre los profesores del área de teatro, del área de música, del área del arte. Y bueno, yo compartía, digo, bueno, acá también los profes de ciencias sagradas también sacaron. Le decía a otro, y me respondían, sí, pero acordate que la educación es laica, me dice. O sea que para nosotros no vale, digo. Para nosotros no vale. Entonces yo le planteaba acá a algunos, tirando la idea, de, tendríamos que armar una asociación de profesores en ciencias sagradas, no sé, como para entrar al sistema. Y se me ocurría, y tengamos como institución vínculo con la SAT. Entonces, bueno, quizás se pueda trabajar en red ahora que estamos en el camino de la sinodalidad. Bueno, yo creo que, escuchando a Olga, creo que en este aspecto ¿no? Estamos de este lado, digamos, de este lado. Creo que el tema del laicado, sobre, de organizarse, de participar, creo que ese es el momento, es el tiempo, ¿no? Así que bueno, quería compartir esto, no sé cómo lo ven ustedes, cómo lo piensan. Mirá, yo lo propondría, sobre todo esta propuesta tuya, en el ámbito de la SAT, en alguna comisión, ¿viste? La verdad es que la SAT, su forma, digamos, de compartir y las propuestas es cuando uno está en el Congreso, ¿no? Sobre todo presencialmente. Lamentablemente esto no se da en los últimos 2 años, pero sería interesante que de alguna forma se generara un ámbito desde donde proponerlo grupalmente, pero la verdad es que no sé cómo se puede articular. Sí, esto por el lado de la SAT, como propuesta que vos estás haciendo concreta para tener un grupo de profesores. Pero me parece que no sé hasta qué punto también uno tiene que separarse del resto de la docencia, por más que uno esté excluido, porque creo que el diálogo no tiene que tener religión, tendremos que ser lo suficientemente astutos y valientes, pero sobre todo astutos, de dar respuestas que no tengan que ver desde una postura abiertamente religiosa. Y hay muchísimos argumentos para dar desde una antropología cristiana que es totalmente distinta y que a veces son muchísimo más eficaces. En mi experiencia, hay mucho trabajo para hacer todavía en lo que es antropología y armar un discurso antropológico como respuesta a un montón de cosas, desde una antropología cristiana, no desde un discurso teológico dogmático. Entonces, alentar la separación, no sé si para mí es una respuesta efectiva al problema que tenemos. No sé si te ayuda, perdóname que te lo diga, pero me parece que a veces hay que pensar el diálogo justamente y enfrentarse a los desafíos del diálogo. Hay mucho y hay mucha también, yo creo que hay muchísima necesidad en toda la sociedad de escuchar, sobre todo cuando uno empieza a plantear cualquier realidad desde un texto bíblico. La necesidad, yo lo veo por lo menos acá en Buenos Aires, en un ámbito que es absolutamente laical, cada vez hay más necesidad de esto, de entrar en diálogo, sobre todo después de la pandemia,
de entrar en diálogo y de ese diálogo hacerlo en una comunidad donde la Biblia tenga un espacio. Pero bueno, por mi experiencia. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Quedó así? ¿Se han cansado, nos han abandonado, se han cansado de preguntas? Sí. No, lo que pasa, Olga, que me parece que todos andamos con otros compromisos también, ¿no? Pero a Francisco me gustaría decirle algo. No creo que sea la SAT el lugar que puede... aparte, nosotros no somos la SAT, nosotros somos ABA, ¿no? Asociación de Biblistas, que tenemos un espacio acá. Yo creo que más bien ustedes tendrían que hablar con la Comisión Episcopal de Educación. El arzobispo de Rosario, Martín, es el presidente. Con él tendrían que hablar. Pero la SAT no me parece tampoco el lugar indicado para ayudarlos en concreto. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, queda agradecerles a todos la participación realmente y sobre todo la paciencia de llegar a esta hora, seguir charlando y bueno, esperar encontrarnos presencialmente en alguna oportunidad, los que somos miembros de ABA, encontrarnos a fin de año, porque después de esta pandemia la verdad que todos necesitamos el abrazo de verdad y el vínculo de verdad. Así que, nada, agradecerles a todos y quedar así, a disposición de ustedes. ¿Sí? Gracias, Olga. Gracias, Daniel y todos. Gracias a todos. Nos Gracias. vemos. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Que anden bien. Saludos. Chao, Francisco. Chao, chao.